¿Tú sigues siendo la misma persona que eras hace 5 años? Piénsalo en serio, no la misma en el sentido de que tengas el mismo nombre o de que vivas en la misma casa. Me refiero a algo más profundo, tus valores, lo que te dolía en ese entonces, lo que te importaba, la forma en la que veías el mundo. ¿Sigue siendo la misma? Probablemente no. Y si ya no eres la misma persona que hace 5 años, ¿en qué momento dejaste de serlo? ¿Hubo un día exacto? ¿O fue pasando sin que te dieras cuenta hasta que un día te miraste y pensaste, yo ya no soy así? Hoy quiero hablar de esto, de la identidad, de cómo cambiamos sin darnos cuenta y de por qué la pregunta ¿quién soy? No tiene una respuesta fija. Hace algún tiempo, después de un cambio grande en mi vida, me pasó algo que no me esperaba. Empecé a sentir que no me reconocía. Las cosas que antes me gustaban ya me daban un poco igual. Las prioridades que tenía clarísimas de repente ya no lo estaban. Y lo más raro era que no había pasado nada catastrófico, solamente que algo había cambiado. Recuerdo un momento en específico en el que alguien me preguntó algo que hace años hubiera respondido sin pensar y que en ese momento me quedé en silencio. No porque no supiera la respuesta, sino porque me di cuenta de que ya no estaba tan seguro de lo que antes daba por hecho sobre mí mismo. Y ahí empezó otra pregunta que no me había hecho antes con esa seriedad. ¿Y si ya no pienso igual? ¿Y si ya no me siento igual? ¿Y si ya no reacciono igual? ¿En qué sentido sigo siendo yo? ¿Qué es exactamente lo que se supone que debería permanecer igual para poder decir yo sigo siendo la misma persona? Al principio esa pregunta me generó ansiedad. Se siente raro no tener una respuesta clara a algo tan básico como ¿quién soy? Sentía que debía haber una esencia fija en algún lado, algo estable que no cambiara y que si no la encontraba algo andaba mal conmigo. Pero con el tiempo entendí que estaba buscando algo que quizás nunca existió de la forma en la que yo me imaginaba. Y ahí es donde empecé a toparme con ideas que ya otros habían pensado mucho antes que yo y que me ayudaron a ver esto de un modo distinto. Hay un filósofo griego llamado Heráclito que vivió hace más de 2500 años y que dejó una idea que resume bastante bien lo que te estoy contando. Decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. La idea es esta: cuando metes el pie en un río, el agua te toca. Sin embargo, al pasar de un segundo, el agua que te está tocando ya es otra. El río parece el mismo, tiene el mismo nombre, ocupa el mismo lugar, pero en realidad es un flujo constante que nunca es exactamente igual 2 veces seguidas. Heráclito pensaba esto, absolutamente en todo, y funciona así. Nada permanece. Todo está en movimiento constante, incluso las cosas que parecen más estables. Y las personas no somos la excepción. Tú, en este momento, estás viendo este video, pero ya no eres exactamente el mismo que empezó a verlo hace unos minutos. Cambiaste un poco, aprendiste algo, sentiste algo, tu cuerpo reemplazó células, tu ánimo se movió aunque sea un poco. Sin embargo, aquí es donde todo se pone interesante. Si todo cambia todo el tiempo, ¿por qué sentimos que somos las mismas personas? Porque tienes la sensación de continuidad, de que el tú de hace 10 años y el tú de ahora mismo son la misma persona. Esto conecta con otro problema filosófico clásico, uno que seguramente conoces, la paradoja del barco de Teseo. Imagina un barco antiguo que se conserva como una reliquia. Con el tiempo sus tablas se van pudriendo y se van reemplazando una por una. Al final, después de suficientes años, ya no queda ni una sola tabla original. Todo el material es nuevo. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? Si dices que sí, tienes que explicar en qué sentido, si no queda nada del material original. Si dices que no, tienes que decir en qué momento exacto dejó de serlo. ¿Cuándo fue? ¿Cuando cambiaron la última tabla? ¿O fue cuando cambiaron la primera? En este caso el barco eres tú. Tus células se reemplazan constantemente. Tus ideas cambian, tus gustos, tus miedos, tus certezas se van sustituyendo pieza por pieza a lo largo de los años. Y sin embargo, seguimos usando la misma palabra, yo, como si fuera algo fijo, que viaja intacto de una etapa a otra. Y quizás la respuesta no está en encontrar qué parte de ti no cambie nunca, porque puede que esa parte ya no exista. Quizás la identidad no es una cosa fija que cargas contigo, sino más bien una historia continua, un hilo narrativo
que tú mismo vas construyendo para darle sentido a todos estos cambios. Aquí es donde radica el problema de buscar una identidad fija, inmóvil, que nunca cambie. Te pasas la vida esperando encontrar algo que probablemente no exista de la forma que tú esperas. Y mientras lo buscas, cualquier cambio se siente como una amenaza. Si cambias de opinión sobre algo importante, sientes que te estás traicionando a quien eras antes. Si dejas ir una versión tuya del pasado, sientes culpa, como si estuvieras abandonando a alguien. Yo viví bastante tiempo con la sensación de que tenía que ser consistente con quien había sido años anteriores, como si cambiar fuera una especie de falta de carácter, y esa idea, sin darme cuenta, me hizo quedarme aferrado a formas de pensar y de actuar que ya no me representaban, solo porque en algún momento las había defendido. El costo de esto es enorme, aunque no se note de inmediato. Te quedas defendiendo versiones tuyas que ya no existen. Sigues comportándote según reglas que te pusiste hace años, en otro contexto, con otra información, con otro nivel de madurez. Y en el proceso dejas de permitirte crecer, porque crecer implica casi siempre dejar de ser quien eras. También pasa algo muy sutil. Cuando insistes en que debes tener una identidad fija, empiezas a compararte constantemente con tu propio pasado, como si hubiera una versión correcta de ti y que deberías seguir siendo. Y esa comparación casi nunca es amable, casi siempre termina en la sensación de que perdiste algo en vez de que simplemente cambiaste. El filósofo Jean-Paul Sartre, espero haberlo pronunciado bien, ya en el siglo XX decía algo que va justo en contra de esa idea de identidad fija. Sostenía que en los seres humanos la existencia precede a la esencia. Es una frase que suena algo complicada, pero la idea de fondo es sencilla. No venimos al mundo con una esencia ya definida que tengamos que simplemente descubrir. Primero existimos y después, a través de lo que elegimos y hacemos, nos vamos construyendo. Dicho de otra forma, tú no eres de una forma fija que debes encontrar. Tú te vas haciendo decisión por decisión, y eso significa que cambiar no es traicionar quién eres, es literalmente el proceso mediante el cual te sigues construyendo. Si la identidad no es una cosa fija que encuentras una sola vez y ya, sino algo que va en construcción, entonces la pregunta cambia radicalmente. La pregunta ya no es ¿quién soy yo realmente?, como si hubiera una respuesta única esperando a ser descubierta. La pregunta se convierte en ¿quién estoy eligiendo ser? Y esa pregunta, a diferencia de la primera, sí tiene una respuesta útil, porque no depende de excavar en tu pasado buscando una esencia perdida, depende de tus decisiones de ahora en adelante. Volviendo al barco de Teseo, quizás la pregunta correcta nunca fue ¿en qué momento dejó de ser el mismo barco? Quizás la pregunta correcta es ¿sigue navegando ese barco? Un barco no existe para quedarse intacto en un puerto sin usarse jamás. Existe para navegar, para cumplir su función, aunque en ese proceso se le vayan cambiando una que otra tabla. Lo mismo aplica a ti. No tienes que quedarte exactamente igual para seguir siendo tú. De hecho, quedarte exactamente igual sin cambiar nada sería más parecido a quedarte varado en un puerto que estar realmente vivo. Esto no significa que no haya ningún hilo de continuidad. Sí lo hay, pero no es una esencia fija, es una historia. Es el hecho de que tú recuerdas quién fuiste y puedes decidir con conocimiento de causa en qué te quieres convertir a partir de ahora. Esa esencia, esa narrativa continua, es lo que te conecta con tus versiones pasadas, no una identidad congelada que se supone debes proteger de cualquier cambio. Y hay algo liberador en entender esto. Si no existe una versión correcta y fija de ti que debas de construir o proteger, entonces tampoco puedes fallarle a quien eras antes de haber cambiado. Cambiar de opinión, de gustos, de forma de ver la vida no es una traición, es exactamente lo que se supone que debe pasar en algo que está vivo. Lo que sí vale la pena preguntarte de vez en cuando no es si sigue siendo el mismo, porque la respuesta honesta casi siempre va a ser que no del todo. Vale más la pena preguntarte si la dirección en la que estás cambiando realmente es la que elegiste y realmente es la que te hace feliz. No tengo una respuesta definitiva sobre quién eres tú. Es más,
Ni siquiera tengo la respuesta definitiva sobre quién soy yo. Y nadie la tiene, ni siquiera los filósofos que llevan siglos dándole vueltas a esta pregunta. Pero sí te voy a dejar algo concreto. Piensa en una creencia, un gusto o una forma de actuar que tienes hoy solo porque la tenías antes, no porque realmente la hayas revisado en mucho tiempo. Y pregúntate si, en caso de que pudieras empezar de cero la vida, ¿la elegirías de nuevo? Si la respuesta es sí, genial. Ya sabes que eso es tuyo de verdad. Si la respuesta es no, quizás es momento de dejarla ir, sin culpa, como quien cambia una tabla más de un barco que sigue navegando. Si algo de lo que dije te hizo pensar, por favor, compártelo y sígueme. Me ayudarías demasiado. Yo soy Galic y hasta el próximo video. Racket. How's a doorknob to get any sleep?